buenos días, buenas tardes, buenas noches. Creo que es conveniente comenzar así como pilotos, ya que cada uno vivimos en un uso horario distinto y cada día pues, uno de nosotros está en un lado del mundo intentando volver a nuestras casas. Bueno, mi nombre es Javier, soy el coordinador de enseñanzas aeronáuticas en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, además de piloto comercial. He volado el 737, el 320, el 330 y bueno, estamos aquí pues, con este breve tiempo para intentar daros unas pequeñas nociones de cómo es nuestro trabajo, qué es lo que hacemos día a día, cómo podéis acceder hasta aquí. Estoy rodeado de unos compañeros magníficos, los cuales tenemos mucha diversidad, tenemos pilotos comerciales, pilotos militares, pilotos de helicópteros, lo cual ellos mismos ahora mismo os intentarán dar unas pequeñas nociones de qué hay que hacer para poder llegar hasta aquí. A día de hoy creemos que sigue siendo una profesión de futuro. Como nosotros decimos siempre, lo bonito de nuestra profesión es que nosotros nunca nos vamos a trabajar, siempre decimos que nos vamos a volar. Cuando preguntáis a vuestros padres, a vuestros compañeros, ellos siempre trabajan, nosotros vamos a volar. Un sitio, una oficina donde siempre podemos ver el sol. Y claro, como pilotos es algo vocacional, algo que nos encanta, ¿qué vamos a decir? Bueno, podéis estar viendo una gráfica simplemente para poder animaros, en la cual va a haber una gran demanda de pilotos hasta el 2038. Todas estas fuentes son de ICAO, de OACI, y lo podéis ver por regiones. Realmente una cosa buenísima de nuestro trabajo es que aunque veáis Europa, veáis Norteamérica, veáis Asia-Pacífico, muchas veces podemos convalidar la licencia directamente y trabajar en todo el mundo. Asimismo, hoy tengo el gran gusto de estar acompañado por 3 compañeras, las cuales ahora pasaré a presentar, y nuestro compañero Daniel, en el cual esta gráfica, más que nada, no quiero que os fijéis qué pone cada cosa, simplemente que veáis que la parte rosa es la parte de mujeres que están actualmente en la aviación, lo cual significa que hay un gran margen para que ellas puedan volar con nosotros. Cada día va incrementando más y más, hay que romper esa barrera y hay que intentar que las mujeres os animéis a ser pilotos y estar con nosotros. Bueno, como tenemos muy poquito tiempo y seguro que estáis ansiosos por poder escuchar algunas de las historias y ver cómo podéis llegar hasta aquí, me gustaría dar pie a nuestro compañero Daniel. Él es piloto comercial, vuela 330, 340, 350, tiene más de 10.000 horas de vuelo, instructor, y entonces creo que para poder conocer bien cómo es nuestro mundo, qué mejor que comenzar sabiendo cómo es su vida día a día. De hecho, él ha venido hace poco de Miami, ¿verdad? Así es, sí. Oye, pues nos gustaría que nos contases cómo es tu día a día, cómo haces el día que estás en Miami, tienes que volver a tu casa. Oye, pues cómo te despiertas, cómo preparas tu vuelo, cómo es el vuelo en sí, cuando llegas, cómo descansas. Adelante, todo tuyo. Pues nada, buenos días a todos. Un placer, Javier, poder acompañaros. El largo radio, que es donde vuelo yo, los vuelos están más distanciados en el tiempo y es raro repetir destino muy frecuentemente. Entonces, pues siempre lo que hago es intentar prepararme el vuelo el día antes, viendo un poco pues, las vicisitudes de esa ruta en concreto o del destino al que vamos, ¿vale? Tenemos varias guías en ese sentido preparadas. Y bueno, pues con tiempo le echas un vistazo y lo vas preparando, ¿vale? Para que ya el día que ya vas a firmar para despachar el vuelo, pues la documentación que hay que revisar y todos los preparativos sean más ágiles, ¿no? Que al final siempre la parte en tierra, aunque parezca mentira, del vuelo es la más estresante, ¿eh? Todos esos preparativos, el embarque, los chequeos del avión, la decisión del combustible. Y nada, luego ya el vuelo normalmente, pues después del despegue, entramos en una fase pues, más tranquila, normalmente, afortunadamente, y luego ya pues, se prepara el descenso y la aproximación que vuelve a ser todo un pico, ¿no? de intensidad y de carga de trabajo. En cuanto a Miami, pues al haber un cambio de horario de 6 horas, pues al final... Ahí venía el buenas tardes, buenas noches, tenemos gente viéndonos de todo el mundo y cada uno vivimos en un sitio distinto. Exacto. Por eso al final... Pues eso, al final llegas a un sitio que para ti ya son las 2 de la mañana y ahí no dejan de ser las 8 de la tarde y bueno, pues hay que intentar meterse un poquito en el ritmo de ahí, a estirar un poquito pues para luego no despertarte a las 2 de la mañana, ¿no? Y Daniel, una pregunta que seguro la gente ahora está curioso, que ha habido últimamente huracanes y demás en el entorno de Miami.
¿eso cómo hacéis? ¿Cómo lo evitáis? Si nos lo puedes explicar, porque la gente al final dice, oye, yo voy a volar desde Madrid a Miami o vuelta y acaba de haber un huracán. ¿Cómo gestionáis eso? Sí, pues eso, bueno, hoy en día las que hay muchos medios, ya vía satélite, hay agencias meteorológicas que se encargan de identificar esos huracanes, su posible trayectoria, y entonces los despachadores de vuelo, que son los que preparan el plan de vuelo, evitan siempre las zonas donde va a haber influencia de ese huracán. Si el huracán ya llega a Miami, normalmente ese vuelo se cancela. O sea, directamente, como la seguridad al final es lo que predomina, ¿no? Todo lo que es la operación aérea, pues esos vuelos se cancelan o se retrasan, ¿vale? Obviamente evitamos el huracán y es un poco la forma de funcionar. Y si, por ejemplo, os ocurre cuando estáis despegando de Madrid y llegáis allí, está mala meteorología, para que la gente lo sepa, que siempre tenemos una alternativa. ¿Qué es lo que hacéis si de repente no podéis aterrizar en ese aeropuerto? Pues efectivamente, cada vuelo que se planifica siempre tiene unos alternativos en ruta, por si hay alguna incidencia durante el vuelo y haya que desviarse a algún alternativo en la ruta, y también de destino. Entonces, por ejemplo, a Miami, el otro día, pues llevábamos como alternativo Orlando, ¿vale? Entonces, si Miami está mal, porque hay tormenta, porque se cierra la pista por alguna incidencia o hay una amenaza de algún tipo, pues el avión se desvía a Orlando y se reposta ahí, se espera a que la amenaza pase, pues, para retomar el vuelo. Ah, muy bien. Y luego, cuando llegas de Miami, normalmente tus programaciones, ¿cada cuántos días vuelves a volar? Porque entiendo, claro, volando a Miami está siempre a larga distancia. Aunque ahora tenemos el 321 XLR, que también realmente es un avión, por así decir, de corto medio radio, que ya está haciendo largo radio. Sí. Cuando tú vuelves, ¿cómo son tus programaciones? ¿Tienes tiempo para descansar? ¿Tienes días libres? Sí. Bueno, en ese sentido hay una normativa muy estricta europea, y entonces pues hay un número máximo de horas diarias y un número máximo de horas mensuales y también unos tiempos de descanso obligatorios. Entonces, normalmente nosotros hacemos un vuelo a Miami, al día siguiente regresamos a Madrid y tienes 48 horas de descanso, ¿vale? Podría ser que a las 48 horas tengas otro vuelo de largo radio, ¿vale? Pero normalmente, con la distancia que todos cubrimos en nuestros vuelos, con 4 cruces, digamos, ¿no? 4 vuelos de larga distancia, haces el 100% de las horas que se permiten por normativa. No podéis ir desde Madrid a Miami, volver y luego iros para Japón, ¿no? Porque ya tenéis una regulación, la cual, que en este caso es la de la Unión Europea, de EASA, la cual nos lo permitiría, ¿no? Exacto, eso es, sí. Siempre después de un ida y vuelta hay un tiempo mínimo en destino, un tiempo mínimo de descanso en base. Y luego, sobre todo, si se cambia de sentido, ya sea yendo al oeste para luego ir al este o al este para el oeste, en largo radio hay una limitación también para evitar, pues, que la alteración de los ritmos circadianos, pues, afecten pues, sobre todo generen mucha fatiga o cansancio. Y aprovechando que tenemos aquí y que vuelas 330 y 350, cuando como piloto tú vuelas 2 tipos de aeronaves distintas, como es en este caso 330, 350, sí. Y como aquí al final tratamos un poquito de formación, animar a la gente a que se haga piloto, ¿qué tienes que hacer tú para volar un avión o el otro cuando ya estás en la compañía? ¿Puedes montarte en el avión hoy en el 330, mañana en el 350 y ya está? Solo para que la gente lo sepa un poco. Sí, bueno, hay que estudiar bastante, eso para empezar. Eso es verdad, eso os lo afirmamos. Hay que estar al día, esta es una profesión en la que continuamente hay innovaciones, cambios en los manuales y además nos chequean cada 6 meses, con lo cual hay que estar constantemente actualizándose y mejorando, aumentando los conocimientos. Entonces, sí, efectivamente, nosotros podemos volar indistintamente a Nueva York a la ida a un 330 y a la vuelta a un 350. Si estamos doble habilitados, puedes volar los 2 aviones o incluso el mismo día. Y lo que sí hacemos nosotros es que los cursos recurrentes que hacemos cada 6 meses, pues hacerlos unos en el 330 y los otros en el 350. Y así vamos alternando y vamos entrenando ambos aviones. Y ahora, pues por la gente que te da curiosidad, ¿con cuál te quedas? Pues hombre, el 350, la verdad. Sí. No, ya es una tecnología pues mucho más moderna, mucho más ergonómica, más cómoda. La cantidad de información que uno tiene, la facilidad que se accede a ella es muy superior. Y luego también es verdad que como pasamos ahí pues hasta 14 horas en un vuelo a Narita, pues la ergonomía, pues el que haya menos ruido, que la cabina vuele más bajo, te cansas menos, más amplio, mejor iluminación. Al final son cosas que, ¿no? Pues después de estar ahí tantos años y tantas horas, pues se notan. Y en tu día a día, ¿cómo se divide? Que bueno, aquí nosotros lo sabemos, pero volvemos a decir, al final la audiencia que vea
cómo es tu día a día, en qué se basa que vayáis 2 pilotos, 3 pilotos, cuántos tripulantes, eso cómo lo gestiona la compañía, pero tenéis algunas reglas. Cada avión, según el fabricante, tiene un certificado de aeronavegabilidad que delimita el número mínimo de tripulantes que tiene que llevar, ¿no? Que son normalmente pues, 2 pilotos y dependiendo de la capacidad de los pasajeros, pues en nuestro caso pues 8 o 10 TCPs. Entonces, nosotros lo que hacemos es que en los vuelos de más de una determinada duración reforzamos ese vuelo con un tercer piloto. ¿Y cómo descansáis en vuelo? Pues normalmente en despegue y aterrizaje vamos los 3 en la cabina, 2 a los mandos y uno que desde atrás pues ayuda en la operación, ayuda en los cálculos y también está pendiente, obviamente. Y luego ya cuando llegamos al crucero se divide en 3 tramos la duración del vuelo de crucero y siempre va uno a descansar. Vale, o sea que normalmente siempre estáis 2 en la cabina. Correcto. Y otra persona descansando para poder cumplir con esos herramientas. Exactamente. Solo por curiosidad, que la gente lo vea, ¿cuál es el vuelo más largo que has hecho que tú recuerdes? Pues a día de hoy es un Santiago de Chile, que es un poco lo más largo que he hecho, que son 13 horas 15. Estoy por volar a Narita, que lo acabamos de reinaugurar, y la verdad es que es un vuelo muy, muy interesante, pues porque no, se va siempre en el mismo sentido, se hace una vuelta al mundo no en 80 días, en 2. Sí. Eso es verdad. Bueno, y mira, ahora que has comentado lo de Narita, para tranquilizar a la gente, ahora que hay tantos conflictos, desgraciadamente, cuéntanos, o sea, realmente cuando vosotros despacháis el vuelo, que para que la gente sepa lo que es despachar un vuelo, realmente es tú preparar ese vuelo, hacer esa preparación. Eso, ¿cómo evitas tú esas zonas de conflicto? Ya te vienen dadas. Efectivamente, hay unos NOTAM, que son unas notificaciones que afectan a la operación aérea, en la que básicamente espacios aéreos ya están cerrados. O sea, Rusia, Ucrania, Israel, por ejemplo, son espacios aéreos que a día de hoy no se sobrevuelan. Entonces, se evitan esas zonas, se traza una ruta y luego pues, puede variar durante el día también pues, por tormentas o por alguna otra circunstancia temporal, ¿vale? Entonces, eso se tiene en cuenta y se planifica la ruta de manera acorde. Muy bien. Pues Daniel, muchas gracias. La verdad es que un placer, digo, haberte tenido aquí. O sea, podríamos estar hablando de anécdotas por años, pero bueno, tenemos un tiempo limitado, tengo que dar paso a mis compañeras. La siguiente va a ser Mercedes, que bueno, también piloto, ha volado ATR, CRJ, tiene más de 10.000 horas de vuelo, es inspectora de aviación civil, además de instructora. Bueno, ella nos va a comentar un poco, además es de las pocas personas que conozco que afortunadamente ha tenido un fallo de motor en la vida real, porque a día de hoy los aviones son tan fiables que ya eso no se suele ver y que siga así. Entonces, bueno, ella va a contar un poco, pues un poco también su experiencia, su vida laboral y un poco qué ha hecho para poder llegar hasta donde está. O sea, que Mercedes, cuando quieras. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como ha dicho Javier. Bueno, pues para ser piloto y animaros a ser pilotos, bueno, primero hay que estudiar hasta bachillerato, tener muy buen nivel de inglés y, bueno, decidir ser piloto e ir a una escuela. Son escuelas certificadas estamos en Europa, pues por EASA, donde vas a hacer todo tu entrenamiento hasta tener la licencia de piloto de aviones. Empiezas por, bueno, un certificado médico. Tenemos que estar en buen estado de salud y un requerimiento de Europa es tener un certificado médico. Después, bueno, ya en la escuela hay diferentes fases. Empiezas con el piloto privado, aprendes, bueno, pues lo básico de la aviación. Después empiezas con el piloto comercial, el instrumental, que es para volar cuando no ves o por instrumentos solo, cuando hay mala meteorología, por poner un ejemplo. Y luego tienes el transporte de línea aérea, que engloba un poco todo lo que hemos estudiado anteriormente. Es conveniente, aunque no es un requerimiento, pues que vayas un poco por ciencias, sí, por física, matemáticas, aunque no es obligatorio. Y bueno, después de todo eso y pasar una serie de exámenes y unas horas de vuelo que tienes que hacer para aprender toda la teoría, hay que ponerlo en práctica, que es lo que luego vamos a usar, pues ya tienes tu licencia. ¿Qué pasa luego? Pues que hay que buscar trabajo. Entonces luego pues tienes que echar currículum en compañías y entonces tienes que sacarte en el momento que entres en una compañía lo que llamamos una habilitación de tipo. ¿Qué es una habilitación de tipo? Es el curso del avión que vas a volar.
Sí, lo que hablábamos antes con Daniel, Sí, ¿no? Del 330, claro. 350, Claro. 320. No por tener una licencia de vuelo, tú puedes volar cualquier avión. Cada vez que vas a un avión o a una compañía, tienes que hacer el curso específico del avión. Del avión. Bueno, yo empecé en una compañía y empecé volando el ATR 72, 500, y luego he volado el CRJ 200, 900 y 1000. Ese fue el del fallo de motor, ¿no? Sí, fue un fallo bueno, despegamos, íbamos para Lyon y pues antes de llegar a Toulouse pues tuvimos un problema con el aceite del motor y tuvimos que parar el motor. Y bueno, para eso nos entrenan. Es decir, nosotros los pilotos tenemos que pasar cada 6 meses unos simuladores en los que nos entrenan para cuando si tenemos algún tipo de problema, que gracias a Dios no pasa casi nunca, pero bueno, a veces pasa. Y para eso tenemos que estar preparados. Por eso decía Dani que hay que estudiar. Claro, Esto no es una profesión en el que bien, soy piloto, voy a viajar por el mundo, voy a conocer mucha gente y voy a ganar mucho dinero. No, hay que estudiar y sobre todo hay que querer ser piloto. Sí, es algo muy vocacional, ¿verdad? Claro, es algo que te tiene que es gustar. muy bonito, porque ser piloto es muy bonito. Bueno, a mí, claro, me gusta mucho. Pero también luego, pues, no estás en los fines de semana en casa muchas veces. Las Navidades, pues, tienes que turnarte con tus compañeros, porque, claro, cuando todo el mundo está de vacaciones es cuando más trabajo tenemos nosotros. Efectivamente. Entonces, pero bueno, a mí me ha compensado siempre. La profesión que volvería a elegir sería la de piloto de aviones. Sí, yo creo que aquí todos los que estamos elegiríamos lo mismo, ¿no? Todos Volver a ser repetiríamos. pilotos. Pero bueno, mira, es un gran ejemplo porque tenemos aquí a Daniel, que es larga distancia, y tú, por ejemplo, Mercedes, que hacías corta distancia. Si nos puedes decir brevemente qué pequeñas diferencias puedes encontrar con respecto a volar a larga distancia, porque hay gente realmente que no le gusta volar a lo mejor a larga distancia porque tiene problemas de sueño o son muchas horas en vuelo. Digo, ¿qué verías tú diferente o qué remarcarías sobre volar corta distancia a larga distancia? Bueno, Dani, por ejemplo, hace un Madrid-Nueva York o Madrid-Miami o Madrid-Santiago de Chile y hace un vuelo. Claro, son vuelos muy largos. Yo hacía pues 4 a 5 vuelos diarios. ¿Por qué? Porque son vuelos de corto o medio. Por ejemplo, yo a lo mejor iba Madrid-Burdeos, Burdeos-Madrid, Madrid-Frankfurt, Frankfurt-Madrid, Madrid-Almería. Y acabas en Almería. Claro. Entonces, Dani hace 12 horas de vuelo, pero yo también. Lo que pasa que yo aterrizo y despego 5 veces. Entiendo que la pericia, entonces, claro, para tener que estar todo el día sube, baja, aterrizando, Claro, tienes también que es tener diferente muy buena tipo de avión. Esa meteorología también. Claro, cada vez que voy a un sitio, normalmente tengo una meteorología diferente. Entonces tienes 5 planes de vuelo, 5 meteorologías, 5 embarques, 5 desembarques. Embarque y desembarque me refiero a embarque de pasajeros y desembarque de pasajeros. 5 repostajes de combustible. Entonces, bueno, pues es diferente. Es una forma de volar diferente, también muy bonita. Mira, ahora que has nombrado, simplemente por curiosidad, que la gente lo sepa, el repostaje de combustible. Has dicho que repostas combustible en cada salto, ¿no? Normalmente sí, hay veces que hacemos lo que llamamos tankering, que es que dependiendo de si puedes, dependiendo del paisaje y la carga que lleves, pues echas combustible para la ida y para la vuelta. Pero normalmente, bueno, pues echas combustible para llegar a destino. Muy bien, pues muchas gracias, Mercedes, la verdad. Como ya he comentado, al final de la formación, bueno, si tenéis interés aquí en España, entráis en la página web de AESA y con que pongáis en el buscador Atos, ahí os aparecerán todas las escuelas, como ya he comentado, que están todas autorizadas a nivel europeo para poder estudiar ser piloto en España. Bueno, voy a pasar a siguiente, que tenemos a Karen, que bueno, ella es un ejemplo de lo que hablamos al principio, cómo la mujer no puede tener límites en ese aspecto, ya que fue la segundo piloto militar que hubo en España y la primera, corrígeme Karen si lo digo mal, la primera comandante del Canadair, ¿verdad? Del apagaincendios, que tienes también 10.000 horas de vuelo, fuiste instructora en el ejército, Sí. inspectora también de aviación civil, vamos, o sea, un ejemplo. Y ella, me gustaría, Karen, desde tu punto de vista, ya que hemos visto cómo es el día a día, hemos visto un poco cómo es la aviación, o sea, la formación comercial, pero queremos también dar a conocer que hay una formación también que es distinta, que puede ser lo que es la formación militar, que en tu caso tú empezaste por formación militar, luego pasaste a lo civil, pero bueno, si nos puedes contar un poco
pues también cómo era tu día a día, cómo entraste en el ejército y cómo te formaste, pues te lo agradeceremos. Pues claro que sí. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, como ha dicho Javier, yo empecé mi vida aeronáutica en el ejército. Antes había unas convocatorias que eran de complemento, que ahora hay veces que las hay, veces que no, no hay todos los años, pero siempre está la opción de la escala superior. Entonces, en mi caso, pasé unas oposiciones, fui la única mujer que entró y ahí pues estuve con todos mis compañeros pasando las penurias iniciales, todo el campamento, porque claro, la formación es militar, entonces el primer año es formación militar y además de vuelo. Entonces, físicamente tienes que pasar unas pruebas bastante importantes también, que me las tuve que preparar, porque eran las mismas para hombres y mujeres, no había distinción. Ahora sí, no entiendo que en esta época... En la superior creo que sí, pero en ese momento eran todas iguales. También es que era la segunda que entraba, entonces no había... No se habían planteado gran cosa. De hecho, a los destinos, barreras. A los destinos, bueno, el destino al que llegué no tenía baño siquiera, ni vestuario. Tuvieron que hacerlo sobre la marcha porque no pensaban que fuera a llegar una mujer ese año allí. Entonces, bueno, la formación fue dura porque en verdad te dan la suelta, la primera vez que vuelas solo bastante rápidamente y sí, si no eres capaz... La suelta, que la gente lo sepa, si puedes decir qué es lo que es realmente. La suelta es la primera vez que vuelas solo en el avión, vas sin instructor ni nada, te subes en el avión y te haces tus tomas y despegues y demás. Entonces, si no te pueden dar la suelta en ese determinado número de horas, causas baja en vuelo y te vas... O sea, que tenéis mucha presión. Muchísima. De 40 que entramos salimos 22. O sea, 40 entramos después de los exámenes, salimos 22. Y bueno, después de esa fase de formación inicial nos destinaron casi todos a Salamanca a hacer el IFR y otros a Granada a hacer la parte de helicóptero, que hubo 4 plazas también de helicóptero. Y de allí, pues por escalafón puro y duro, que es por orden de notas que tienes, el que mejor nota tiene, elige primero destino. Y yo decidí ir a los apagafuegos. Quería comentar también ahora, si la gente pues, le apetece prepararse, está la escala superior, que en vez de estar un año como nosotros, son 5 años, se pueden preparar en cualquiera de las múltiples academias que hay, para entrar es de 18 a 26 años, y si van con una carrera mucho mejor, ya no solamente bachillerato, sino te piden una carrera de ciencias. Sí, porque como has comentado, es oposición, ¿no? Es oposición y entonces por puntos te da mucho más puntos, claro. Y nada, luego pues cada uno a la unidad que le tocó, yo creo que elegí la más bonita de todas, que es con el Canadair, el hidroavión, apagar incendios. En realidad es un anfibio, no es un hidroavión porque va en tierra y en agua, ¿Sí? Que es un dato curioso. Por curiosidad, ¿sabrías decir cuántos aterrizajes tienes en agua? No podría decírtelo porque yo creo que en su día hacíamos 3 periodos y en un solo periodo hicimos 50 y tantas cargas, claro, y descargas de agua. O sea, es que no sé. Entiendo cuando hay un incendio, el lago o incluso el mar, ¿no? Más cercano. Claro, hay veces que está más cerca, en mar sí es más peligroso, pero sí también tomamos mucho mar y entonces cuanto más cerca esté el agua del incendio, más cargas y descargas haces. O sea, y ya te digo, si en un periodo haces 50 y tantas, en 3 periodos en un día, pues multiplica por días. O sea, que debes de ser de los pocos pilotos de España que tiene casi más aterrizajes en agua que en tierra. Pues seguramente sí, que tengo más en agua que en tierra. Sí, seguro que sí. Y, bueno, me imagino que también será muy demandante, ¿no? Porque cuando vemos en la televisión todos esos incendios masivos y vemos que pasáis... Es agotador porque bueno, la espalda sufre mucho, acabamos todos con la espalda un poco... Y ahora ya hay limitaciones de vuelo. Cuando yo volaba no la había y entonces podías estar volando 30 días seguidos de orto a ocaso. Y yo he probado a mis propias carnes lo que es la fatiga crónica, el olvidarte. Íbamos 2 pilotos y un mecánico. El procedimiento que se hace antes de entrar al agua era por triplicado, porque lo hacíamos los 3. Ya a los 3 se nos olvidó una cosa muy importante. Lo corregimos ahí entra, tiempo. ¿Verdad? Lo de los famosos, que la gente sepa lo que son los SOPs, ¿no? Los Standard Operating Procedures, exactamente. Que es siempre hacer lo mismo, intentar todos coordinarlo para que siempre hagamos lo mismo, no tengamos errores o minimizar esos errores, ¿no? Sí, y aún así, siendo 3 con el mismo procedimiento y nos olvidamos, pues eso es una prueba de la fatiga que tienes ahí en unidades de ese calibre. Pues Karen, muchas gracias. Me encantaría, ¿sabes?, que siguieses contando historias, porque la verdad podríamos haber estado aquí hoy fácil 3 horas hablando y os podríamos contar anécdotas todas las que queráis. Pero bueno, tengo que dar paso a
nuestra última compañera, que aquí donde la veis, otro ejemplo, hemos elegido hoy perfectamente. Adela es piloto de helicóptero. Corrígeme, Adela, volabas en Airbus el 145, creo que es. Correcto. Y bueno, de las pocas personas, al igual que hemos tenido a Karen aterrizando en el agua, Mercedes, rompiendo las barreras al principio con el CRJ, pues ella aterrizando, ¿verdad?, en mitad de la carretera para salvar vidas, o en el campo o en los hospitales donde hiciese falta, ¿verdad? Entonces, bueno, para tener un poquito, por así decir, un palo de cada, ¿no? Pues tenemos un piloto comercial, militar, comercial, y luego, Adela, pues si nos puedes explicar al final cómo es un poquito la formación y tu día a día como piloto de helicópteros, digo, pues seguro que la audiencia te lo agradece. Muchas gracias, Javier. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, como han dicho mis compañeros, a todos. Pues la formación es exactamente la misma que ha explicado Mercedes. O sea, simplemente la licencia y lo que obtienes, el certificado que obtienes, es de piloto de helicópteros. A partir de ahí, bueno, pues tus clases, lo que ha comentado ella, que lo ha explicado perfecto, pero en lugar de ser para avión, pues helicóptero. Yo tengo que decir que, como bien habéis dicho también, ser piloto de helicópteros, más que un trabajo, es una vocación, es una pasión. Aquí todos nos mueve una pasión por volar. Pero en helicópteros en concreto, yo tengo que llevármelo a mi terreno y decir que el ser piloto de helicóptero, el 75% de los pilotos de helicópteros utilizamos volar, es un medio para un fin último, que es salvar vidas. Pero tanto en pilotos de helicópteros como en pilotos, en la profesión de EMS, perdón, como en la profesión... ¿Qué es EMS, para que la gente lo sepa? ¿Qué significa EMS? Porque aquí nosotros lo sabemos, bueno, por la profesión, pero ¿qué es? Porque pues hay muchos tipos, ¿no? Hay EMS, hay... ser piloto de helicóptero sanitario, por excelencia. Eso es lo que yo he hecho durante casi 15 años. Entonces, tanto en el rescate, salvamento marítimo, incluso apagando fuegos, se trata de salvar el medio ambiente o de salvar vidas en este caso, ¿no? El fin último es ese y utilizamos volar, es solo el medio para conseguir ese fin último, que es salvar vidas. A mí esta profesión me ha dado mucho, pero sobre todo me ha enseñado a tomar decisiones rápidas en momentos críticos. Eso es muy importante porque mi operación normal no está planificada, nuestras operaciones normalmente, porque transporte de pasajeros en helicóptero lo hay, pero es muy reducido. Claro, vosotros entiendo que no es como, bueno, todo nuestro caso, que tenemos una programación, ¿no? Vosotros estáis a lo mejor en, no sé, si tenéis una base, o en una base os llaman, ha habido un accidente, ¿no? Exacto, estamos en una base, ha habido un accidente y vas allí a un medio que no conoces. Haces una supervisión y vas a aterrizar como... Y la haces en vuelo, entiendo, ¿no? Porque claro, sí. Haces en vuelo una visual del terreno y decides aterrizar. Por eso es tomar decisiones rápidas en el momento para salvar vidas. Ese es el fin último y siempre teniendo en cuenta, muy en cuenta, pues las circunstancias que te rodean, claro, y los imprevistos. ¿Y qué tipos de...? Porque eso, al final es una pena que el tiempo no se apremia, ¿no? Pero has dicho que tú hacías helicóptero medicalizado, pero también hay de rescate. ¿Nos puedes decir un poquito qué diferentes tipos de formación de helicóptero puedes tener? O sea, tú para ser medicalizado es lo mismo que para ser el piloto de rescate que vemos del SAR en mitad del océano recogiendo una persona. La licencia es la misma, pero también tienes un entrenamiento en esa operación en concreto. O sea, tú cuando te haces piloto de helicóptero tienes tu licencia y puedes empezar en varios trabajos. Entonces, no es lo mismo volar en incendios que volar un EMS, que volar en rescate en el mar. Entonces, tú haces tu curso de conversión, además de en las aeronaves, como bien han dicho mis compañeras, ese curso de habilitación en la aeronave también para la operación que vas a hacer. Claro. Entonces, esa operación la tienes que conocer y estar entrenado en ella, sobre todo porque entrenas situaciones críticas. Las operaciones más, no me gusta decir complicadas, pero un poco más especiales suelen ser multipilot,
ir 2 pilotos. Claro. Entonces, normalmente se comienza siendo copiloto, ya conociendo esa operación. Fue mi progresión, yo empecé de copiloto, después piloto bajo supervisión, comandante bajo supervisión y finalmente comandante. Y se conocen mucho mejor así las operaciones y así optas ya Claro. a ser comandante con un bagaje de conocimiento anterior. Sí, eso es algo que realmente no hemos comentado, pero bueno, tanto Daniel, Karen, Mercedes o Adela, o sea, al final siempre hay un progreso, ¿no? Empiezas desde lo más bajo y luego, pues cuando entras en una compañía aérea en este caso, o incluso entras como militar, o sea, cuando entras, pues entras por abajo y luego vas a lo mejor eres copiloto, luego eres comandante, luego pues, puedes pasar a ser instructor, examinador, bueno, corregidme si siempre más o menos ha sido así, pero si lo he dicho mal. Y al final eso, o sea, hay que tener en cuenta lo que dice Adela, siempre hay que empezar por abajo, estar bien formado e ir poco a poco ascendiendo en lo que es la compañía, o en este caso el operador de helicópteros, o en este caso igual que si haces una formación militar. Oye, muchas gracias. Ahora vamos a dar un poco paso a las preguntas. Sinceramente, nos hubiese encantado poder estar aquí, o sea, podríamos contaros todo lo que queráis. Seguro que Daniel tiene 1000 anécdotas, tanto Karen como Mercedes o Adela, incluso yo mismo. Pero bueno, hay algunas preguntas que lo pueden ver en la web, en slido.com. Y bueno, la primera que nos hace Maribel, gracias Maribel, es ¿qué circunstancias son las que pueden provocar un aborto de despegue? Yo creo que aquí, Daniel, te voy a lanzar la pelota para que contestes, que hay muchas, pero... Sí, bueno, las circunstancias hay muchísimas. Siempre se piensa en el fallo de motor, pero puede ser desde haberte dejado la ventanilla abierta, ¿qué pasa? A pues un fallo, todos los sistemas del avión van monitorizados por ordenadores y cuando salta un aviso a baja velocidad todavía se aborta para evitar iniciar el vuelo con ese sistema fallado. Y entiendo que lo entrenáis siempre en el simulador, ¿verdad? Correcto, sí. Esta es una maniobra que se repite en todos los cursos y bueno, pues la casuística es muy variopinta. O también puede ser pues, que incluso el propio controlador te llame y te diga que tengas que abortar pues, porque hay algún otro avión que está obstaculizando tu trayectoria. Eso es. O sea, Y siempre por debajo de V1, ¿no? Que es la Exacto. famosa velocidad de decisión que decimos. Bueno, pues muy bien. Bueno, la siguiente pregunta, que bueno, no viene nadie, que ¿es difícil llegar a ser comandante de aviación comercial? ¿Cuántos años se tarda? No sé si, Mercedes, te quieres lanzar a ello. Pues porque depende. es variado, ¿no? Depende, en cada compañía es diferente. Primero tienes que tener unas horas de copiloto y mínimo para ser comandante son 1500 horas. Cuando tienes esas horas ya puedes acceder a ser comandante, pero dependiendo de la compañía en que estés, pues tardarás más o tardarás menos. Para ser comandante luego hay que hacer un curso del avión en el que vas a volar de comandante específico, porque no es lo mismo ser copiloto que ser comandante, y luego ya pasar los simuladores. Y se suele tardar, bueno, pues cuando tienes las 1500 horas, dependiendo normalmente en las compañías aéreas hay escalafones. Escalafones pues que vas por orden de lista. Sí, ¿no? Según entras, te y vas a la cuando cola te y toca, luego... pues te proponen para ser comandante. Pero eso no quiere decir que vayas a ser comandante. A Porque ti hay que solo te pasar han pruebas propuesto. Entonces tienes que pasar una serie de exámenes, una serie de pruebas para ver si realmente puedes ejercer o no. Entiendo, Karen, que en la aviación militar es un poquito distinto, ¿no? Porque vais como por distintos rangos. Bueno, es que una cosa es el rango militar y otra cosa es el rango dentro de la Por aeronave. eso lo pregunto. Claro, yo he llegado a volar siendo yo comandante aeronave, teniente, y a mi derecha de copiloto a lo mejor había un comandante de rango, pero él era mi copiloto, porque Claro. el vuelo es el vuelo y lo demás es otra cosa. Y se hace lo mismo, empiezas a volar de copiloto, cuando tienes unas horas, pues ya te haces el curso de comandante y si puedes... Solo por curiosidad, por lo que haya preguntado, bueno, se puede distinguir perfectamente, y ahora también, Adela, corrígeme, digo, porque, bueno, si veis, aquí nosotros llevamos todos 4 barras, porque en algún momento hemos llegado a ser comandantes, los copilotos por lo general llevan 3, y en el avión el comandante va sentado normalmente en el lado izquierdo, pero creo que en el helicóptero va al revés, ¿verdad? Correcto. En el helicóptero el comandante va al lado derecho. A la derecha siempre, el comandante a la derecha. Bueno, pues eso, por ejemplo, que os sirva como anécdota. Bueno, otra pregunta, tampoco viene quien la ha preguntado,
Pero bueno, quiero entender, dice, cuando se toma la decisión de ser piloto, ¿cómo son las salidas de estudiar ingeniería y luego ser piloto comercial? Quiero entender que quieres preguntar si es conveniente tener algo antes de hacerte piloto. No sé, Adela, ¿te lanzas a responder? Pues la realidad es que no entiendo muy bien, pero... Yo creo que quiere decir que si hay que estudiar, que que si es necesario, si es bueno estudiar ingeniería antes de... Bueno, toda la formación es buena. Eso es verdad. Pero realmente no está vinculado, o sea, que tú puedes ser piloto de helicóptero. Yo creo que si tienes vocación, cuanto antes empieces mejor. Y creo, y después puedes compaginar incluso estando trabajando, pues con una ingeniería si te apetece, ¿no? Toda la formación y formación en lo que es las aeronaves es muy buena, eso creo yo, no sé vosotros. Pero... Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. A ver, cuando quieres ser piloto, lo que quieres hacer es ser piloto, ¿no? Sí. Y empezar tu curso cuanto antes y volar cuanto antes. Pero sí es verdad que es una profesión en la que todo lo que tú puedas aportar, además de, pues está muy bien, ¿no? Porque luego dentro de las compañías aéreas, además, hay maneras de progresar también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, siempre el tener más formación te abre puertas, pues, a trabajar en otras áreas y bueno, crecer más profesionalmente. También es verdad que es una profesión muy cíclica, con lo cual sí, tú puedes acabar tu formación de piloto y resulta que hay un ciclo económico malo y vas a estar un par de años esperando a que las compañías aéreas contraten. Entonces, el tener una formación adicional pues te permite capear esos años, seguir trabajando y seguir entrenando, porque al final el problema que tiene un piloto es que las licencias caducan. Eso es. Si no vuelas, pierdes tu licencia, no es como un médico, que es médico por toda la vida. Es verdad que tiene que operar y estar al día, pero un piloto, si no vuela y no se entrena y no revalida sus licencias, no tiene nada. Entonces, tener una cosa adicional siempre abre puertas y es un plan B. Bueno, eso viene muy bien siendo piloto militar, También. porque te formas, estás X años que firmas, dependiendo la escala a la que pertenezcas, y durante todo ese tiempo pagas tu formación, pero mientras estás acumulando horas de vuelo, de tal manera que cuando sales a una compañía aérea, las 1.500 las pasas de sobra, y todo ese tiempo estás trabajando, produciendo y ganando tu dinero, y a la hora de salir pues te esperas a un buen ciclo Exacto, exacto. de demanda de pilotos. bueno, tenemos ahí otra pregunta. Bueno, mira, nos va a dar tiempo a estas dos, porque yo creo que la que pregunta Daniel de si hay alguna edad ideal para comenzar el ATPL, yo creo que la acabamos de responder, porque realmente en cuanto empiezas tu formación, o sea, a ver, hay una edad mínima para comenzar a ser piloto, pero una vez que ya comienzas tu formación, normalmente en las escuelas ya sales con lo que se llama el Frozen ATPL, que es el ATPL, por así decir, congelado, que son todas las teóricas. Ya luego, posteriormente, cuando vas haciendo esa experiencia de vuelo que comentaban los compañeros, al final sí que llegas a conseguir ese ATPL que se dice unfrozen, o sea, que te quitan esa restricción de solo las teóricas, que es lo que te puede habilitar a ser comandante. Hay otra pregunta de Leticia que creo que nos da tiempo a la última, que es, dice, ¿qué diferencia hay entre ser piloto en España y en otros países de la Unión Europea o de Estados Unidos? Pues mira, me vais a permitir, porque tanto Daniel como Mercedes estudiaron en Estados Unidos, yo volé en Estados Unidos también, y ellos os pueden contar qué diferencia hay. Vamos a ver aquí. Te toca. Bueno, nosotros estuvimos allí haciendo horas de vuelo, entonces en Estados Unidos es muy parecido aquí. Es decir, allí te sacas el piloto privado, después te sacas el comercial, el instrumental y luego más adelante el transporte de línea aérea. Allí es la FAA, es el organismo que te examina, haces unas horas de vuelo, y en nuestra época, cuando estábamos allí, para examinarte del privado, del comercial, venía el inspector y se subía al avión contigo. Y entonces te decía, pues quiero que me hagas un short field landing, quiero que me hagas pues las maniobras que tienen ellos mandatorias, y entonces luego te emitían la licencia. ¿Diferencia? Bueno, la teoría hay que estudiarla igual, es poquita diferencia la que hay, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el problema que hay es que en Estados Unidos tienes su licencia que en España no vale. Tú tienes que, al final, examinarte en España o ante una autoridad europea. ¿Vale? Dentro de Europa es lo mismo, vale lo mismo una licencia en España, en Austria, en Francia o en Alemania. De hecho, luego se hace un traslado de expediente y no hay ningún problema para que alguien que haya estudiado fuera
pues pueda trabajar en España. Pero sí es verdad que en Estados Unidos hay escuelas ya que ofrecen cursos que básicamente lo que viene es un examinador de ASA, que es la autoridad europea, a hacerte las pruebas a Estados Unidos, con lo cual tú aprovechas pues el vuelo ahí, que puede ser a lo mejor un poco más fácil en el sentido de que las facilidades que hay son más grandes que en España, porque es una industria mucho más desarrollada ahí. Puede ser más barato, eso ya no lo sé, porque es la que ha pasado mucho tiempo desde que yo lo hice. En dólares, ¿no? Es en dólares. Claro, y lo bueno es que ya te examinan y automáticamente tienes tu licencia europea, que es al final lo que estás buscando, ¿no? Sí, pero por ejemplo, solo para clarificar, yo he trabajado mucho en compañías extranjeras y yo volaba con pilotos americanos que en otros países realmente su licencia venía de Estados Unidos y se convertía al país en el que estábamos en ese momento, o mi licencia era europea y se convertía al país que estaba en ese momento. O sea, hay países que te facilitan mucho más esas conversiones, a lo mejor por demanda de pilotos, que otros. Pero como bien dice Daniel y Mercedes, o sea, al final en Estados Unidos tú puedes obtener las dos. Puedes obtener la americana y puedes obtener la europea en ciertas escuelas. Como he dicho antes, si queréis mirarlo, o sea, por ejemplo, aquí en España, todas las escuelas que están oficiales están publicadas en la página web de AESA, ¿vale? Os lo digo, os lo repito, entráis en la página web de AESA y en la parte de Atos, ahí podéis ver, y en las Atos ellos se saben toda la normativa, saben perfectamente qué tenéis que hacer para convertiros en pilotos. Si queréis hacerlo piloto privado, ATPL, modular, integrado, ellas tienen toda la información, os la podríamos dar nosotros, pero podríamos estar aquí 3 horas y nos matan aquí. Pero bueno, bueno, nada más, simplemente quería dar las gracias a los 4 por estar aquí. Y bueno, gracias a todo el equipo y el personal, espero que os haya podido ayudar. Tendríamos muchas más preguntas, la verdad es que me da mucha pena porque no tenemos ahora mismo ese tipo de material, pero bueno, de alguna manera intentaremos hacer que nos lleguen, intentar responderlas y nada más, simplemente doy de nuevo las gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Oye, y a disfrutar de esos vuelos, ¿no? Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.